Número 9. Guerra de Titanes. La Titanomaquia o la Guerra de los Titanes fue una serie de conflictos de una década entre una orden de los dioses más antigua, conocida como los Titanes, y una generación más joven llamada los Olímpicos. Antes de la guerra, los Titanes estaban en el poder liderados por Urano. Gobernó a través de Gaia, la diosa de la Tierra, y juntos tenían a los cíclopes, los hecatónqueris de 100 cabezas y 12 titanes. Pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando hizo que su esposa Gaia se enojara mucho. Odiaba a sus hijos por miedo a que se alzaran contra él y tomaran el trono. Así que los encerró en el Tártaro, la parte más profunda y oscura del inframundo. Este abismo profundo fue utilizado como mazmorra de tormento y prisión para los titanes. Gaia quería liberar a sus monstruosos hijos para que pudieran ver la luz, y se le ocurrió un plan maestro. El único que estuvo de acuerdo fue su hijo menor, el titán Cronos. Ayudó a convencer a algunos de sus otros hermanos, y Gaia le dio un arma mágica para castrar a su padre. El plan funcionó y Cronos arrojó los genitales de su padre al otro lado del mar Mediterráneo y lo encarceló, convirtiendo a Cronos en el líder de facto de los titanes. Pero Urano hizo una maldición sobre Cronos para que sus hijos se rebelaran contra él de la misma forma en que él había traicionado a su propio padre. Para evitar que esto sucediera, Cronos se volvió malvado y por miedo comenzó a comerse a sus propios hijos. Se volvió despiadado y cruel como su padre. Su esposa Rea logró salvar a uno de sus hijos, Zeus. Ella lo llevó de contrabando a la isla de Creta, donde fue criado por una madre adoptiva y un grupo de ninfas. Una vez que creció, Zeus fue a la montaña de su padre a trabajar para él mientras ocultaba su identidad. Le dio a Cronos una mezcla de mostaza y vinagre, lo que hizo que vomitara a sus otros hermanos. Zeus y sus hermanos recién liberados, los Olímpicos, se rebelaron contra los titanes. Las tensiones estallaron en una guerra y la lucha continuó durante 10 años. Los Olímpicos ganaron la guerra y Zeus encarceló a todos los titanes excepto a los que habían luchado por él. Después de la guerra, Zeus y sus hermanos dividieron el universo en 3 partes dibujando pajitas. Zeus se convirtió en el gobernante del cielo, convirtiéndolo en el líder de todos los dioses inmortales. Poseidón se convirtió en el rey del mar y Hades en el rey del inframundo. Número 8. Eco y Narciso. Narciso era el hijo sorprendentemente hermoso del dios del río Céfiso y una ninfa llamada Liríope. Un vidente ciego le dijo a Liríope que Narciso viviría una larga vida siempre que nunca viera su reflejo. Tanto hombres como mujeres mortales e inmortales adulaban a Narciso. Uno de sus innumerables admiradores fue una ninfa llamada Eco. Ella también era muy guapa y estuvo rechazando los cortejos tanto del dios Sol Apolo como del dios de la fertilidad Pan. Un día, mientras caminaba por el bosque, Eco vio a Narciso cazando ciervos e inmediatamente se enamoró perdidamente de él. Sintiendo que alguien lo estaba mirando, Narciso gritó y finalmente sacó a Eco de su escondite, pero la rechazó porque era incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Con el corazón roto, Eco huyó de la escena dejando solo su voz atrás. Disgustada por la forma en que actuó Narciso, la diosa de la retribución Némesis le hizo ver su propio reflejo cuando se inclinó sobre un charco de agua para beber. Estaba tan impresionado por su imagen que se enamoró de sí mismo, pero no pudo conseguir el objeto de su atracción, al igual que Eco y los demás, a los que había rechazado cruelmente a lo largo de su vida. Narciso se consumió junto al charco de agua en un estado de desesperación y dolor que finalmente lo mató. Incluso hasta el día de hoy, estas historias siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. La voz de Eco fue lo único que quedó. Narciso solo pudo amarse a sí mismo. Incluso Némesis tiene sentido en cuanto a cómo usamos estas palabras en el lenguaje moderno. Número 7. Apolo capitanea un barco como un delfín. La cultura griega giraba fuertemente en torno a sus actividades marítimas en el Mediterráneo. El océano y las criaturas marinas eran una gran parte de la vida cotidiana, por lo que no es de extrañar que los delfines aparezcan con frecuencia en obras de arte, literatura y mitología de la civilización. El himno de Homero a Apolo es una de las primeras historias griegas conocidas sobre delfines. Su personaje principal, Apolo, era el dios de muchas cosas, incluido el sol, las artes, la medicina, los pastores y la profecía. Fue el más adorado de todos los dioses griegos. Después de viajar por toda Grecia en busca de un sitio para su nuevo templo, Apolo se instaló en una cueva al pie del monte Parnaso. Mató al guardia de la cueva, una dragona llamada Pitón, y luego buscó un barco mercante cretense para secuestrar. Disfrazado de delfín, Apolo saltó a bordo del barco. La tripulación aterrorizada se escondió debajo de la cubierta, mientras el dios controlaba los vientos para conducir el barco de regreso a su templo. Una vez allí, Apolo hizo que sus rehenes vivieran en el templo y le sirvieran como sacerdotes. La historia jugó un papel integral en la difusión del culto a Apolo por todo el mundo griego antiguo y más allá. Representó un choque entre civilizaciones antiguas y el reemplazo de una cultura por otra. Número 6. Perseo y Medusa. Perseo era un semidios nacido del dios Zeus y una mujer mortal llamada Danae.
era muy inteligente e increíblemente fuerte. Medusa, por otro lado, fue una vez una hermosa sacerdotisa dedicada a Atenea, pero fue maldecida para siempre por romper su voto de celibato. Según la leyenda, Medusa se acostó con el dios del mar Poseidón y Atenea estaba furiosa y la convirtió en un monstruo. La hizo espantosa, convirtiendo su cabello en serpientes y desterrándola a una cueva. Cualquiera que hiciera contacto visual con la horrible gorgona se convertiría en piedra. Ya no era una mujer sino una criatura malvada. En un intento por distraer a Perseo de asumir el trono como el próximo heredero en la fila, el rey Polidectes lo envió a una misión de matar a Medusa. Para ayudarlo en su búsqueda, Atenea y Hermes le dieron a Perseo un par de sandalias aladas, una espada, un escudo reflejado y un sombrero que lo hacía invisible. Medusa estaba dormida cuando entró a la cueva. Perseo usó hábilmente su escudo reflejado para acercarse a Medusa desde atrás y evitar mirarla a los ojos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la decapitó con su espada, metió su cabeza en su bolso y regresó a casa, usando su cabeza como arma para convertir a sus enemigos en piedra. En el camino decidió casarse con una hermosa mujer llamada Andrómeda. Cuando los recién casados regresaron al cuartel general, Perseo usó la cabeza de Medusa para convertir al rey Polidectes en piedra. Muy útil. Atenea colocó la imagen de la cabeza de la Medusa en su propia armadura. Los griegos usaron esta historia como ejemplo de la fuerza personal, el coraje y la inteligencia, así como los admirables esfuerzos de Perseo por salvar a sus seres queridos. Medusa y su historia siguen siendo extremadamente populares y encontrarás el diseño de varios elementos en la cultura pop, pero es particularmente famosa como un símbolo de la casa de moda Versace. Número 5. Licurgo es castigado con la locura. Licurgo era el rey de una tribu tracia llamada Edoni, y por alguna razón realmente no le gustaba el dios del vino Dioniso. Llegó al extremo de prohibir que la gente adorara a Dioniso y encarcelar a los seguidores del dios. Dioniso huyó al fondo del mar, pero al hacerlo no estaba admitiendo la derrota. Castigó a Licurgo desde la distancia volviéndolo loco. En su estado de mente, Licurgo comenzó a asesinar a los miembros de su familia. Confundió a su hijo con el tronco de un árbol, que es el símbolo sagrado de Dionisio, y lo mató. Licurgo también mató a su esposa y otros hijos. Tracia se volvió estéril y seca y Dioniso dijo que permanecería así hasta que Licurgo enfrentara el debido castigo por sus acciones. Algunas versiones del mito afirman que la gente local derrocó a Licurgo atándolo y alimentándolo con caballos devoradores de hombres. Otra versión sostiene que Licurgo se cortó accidentalmente su propio pie y murió, y luego se levantó la maldición. En cualquier caso, el líder caído en desgracia se había ido y Tracia volvió a ser abundante. Era evidente que no se podía jugar con el dios Dioniso. ¿Qué piensas de esta historia? ¿El castigo encajaba con el crimen o a Dioniso se le fue la mano? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Perséfone. Los padres de Perséfone eran Zeus y Deméter, la diosa griega de la cosecha y la fertilidad. Mientras Perséfone se convertía en una hermosa joven y atraía multitudes de admiradores, Deméter luchó por mantener alejados a los hombres. Tenía un amor autoritario por su hija y quería a Perséfone solo para ella. Hades, el dios del inframundo, no dejó que las formas intimidantes y controladoras de Deméter le impidieran perseguir a Perséfone. Cuando Deméter rechazó su oferta de tomar su mano en matrimonio, Hades no se inmutó. Un día, mientras Perséfone estaba recogiendo flores, abrió la tierra y la arrastró al inframundo. Antes de que pudiera hacer más que gritar, Hades agarró a la chica y la llevó de regreso al inframundo con él. Todo sucedió tan rápido que nadie cercano vio el secuestro. Zeus y el dios Sol Helios lo habían presenciado, pero se quedaron callados para evitar provocar drama. Deméter buscó incansablemente a Perséfone. Ella convenció a Helios de que le contara lo que había visto y quedó devastada al saber que su hija vivía en el inframundo. La angustiada madre abandonó sus deberes divinos de llorar y castigar a la antigua Grecia. Las plantas murieron y se produjo la sequía, lo que amenazó el suministro de alimentos. Muy pronto los animales comenzaron a morir. Cuando las cosas descendieron al modo caos, Zeus se acercó a Deméter y le dijo que si podía probar que Perséfone estaba siendo retenida contra su voluntad, y así él la ayudaría a liberarla de Hades. Para la sorpresa de Deméter, su hija era feliz con su matrimonio. Esto enfureció a Deméter y juró nunca restaurar la fertilidad del planeta. Zeus afortunadamente negoció un acuerdo en el que Perséfone dividiría su tiempo entre el inframundo y el mundo en el que vivía su familia. Deméter no estaba encantada con el acuerdo, pero lo aceptó. Los griegos utilizaron este mito para explicar el ciclo de las cosechas. Durante los meses de otoño e invierno es cuando Perséfone está con Hades. Deméter se entristece y elude su deber de garantizar una cosecha abundante. Las cosechas fueron abundantes durante la primavera y el verano, cuando Perséfone estaba con su madre, y era suficiente equilibrio para asegurar que la población tuviera un amplio suministro de alimentos.
Número 3. La leyenda de Odiseo. Odiseo fue un legendario rey griego que gobernó el reino insular de Ítaca, luchó en la guerra de Troya y diseñó un plan que destruyó efectivamente la ciudad de Troya. Homero escribió sobre la experiencia del líder en tiempos de guerra en su poema épico La Ilíada, y le siguió la Odisea, que detalla su viaje de 10 años para llegar a casa después de la guerra. Cuando estalló la guerra de Troya, Odiseo y su reina Penélope tuvieron un hijo llamado Telémaco. Odiseo no quería dejar atrás a su familia, pero una profecía lo llamaba a unirse al ejército griego y luchar. La guerra de Troya duró una década. Hacia el final, Odiseo instruyó al ejército para que construyera el famoso caballo de Troya. Cargado con algunos de los mejores guerreros griegos, este gigantesco recipiente de madera hueco sería la falsa ofrenda de paz al enemigo. El genio detrás de esta increíble leyenda fue Odiseo, y este es solo uno de los muchos ejemplos de por qué era conocido por ser extremadamente inteligente. Los griegos asolaron Troya y esto enfureció a los dioses. Para castigar al ejército victorioso, provocaron fuertes vientos. Durante el viaje de regreso a Ítaca, Odiseo y sus hombres se desviaron de rumbo y les llevó 10 años volver a casa. Hicieron varias paradas en el camino, incluido un encuentro con cíclopes y un viaje al inframundo, donde ningún hombre había salido con vida. En un momento, una ninfa llamada Calipso encontró a Odiseo inconsciente en la playa. Se quedó con él durante 7 años antes de decidir que extrañaba a su familia y necesitaba continuar su viaje de regreso a Ítaca. Odiseo entró en la ciudad disfrazado de mendigo. Nadie lo reconoció al principio y se enfadó al saber que muchos pretendientes habían perseguido a Penélope a lo largo de los años y seguían haciéndolo. Masacró a los hombres y a través de algunas pruebas más de lealtad, el vínculo entre Odiseo y su esposa demostró ser persistente. Esto es un poco irónico considerando que pasó 7 años descansando en la playa junto a Calipso, pero esta es la mitología griega y así es como está. Telémaco fue finalmente coronado rey de Ítaca. Odiseo se fue y gobernó en otro lugar y murió separado de sus seres queridos. Número 2. Pigmalión y Galatea. Pigmalión fue un escultor talentoso que talló marfil en estatuas impresionantemente realistas. Con un ojo natural para la belleza, tenía un profundo aprecio por la forma femenina, pero a Pigmalión solo le gustó su obra de imagen perfecta. Despreciaba a las mujeres reales y prometió no casarse nunca. El excéntrico artista se enamoró especialmente de una de sus creaciones, llamada Galatea. Pigmalión adoraba el objeto inanimado como si fuera su amante viviente y que respiraba. El amor se convirtió rápidamente en obsesión y el escultor pasó todo su tiempo mirando a Galatea. Afrodita se enteró de la escultura y tuvo que verla por sí misma. Se sintió halagada al ver que Galatea se parecía mucho a ella. Afrodita, diosa tanto del amor como de la belleza, siempre había respondido bien a los halagos. La diosa concedió el deseo de Pigmalión y convirtió a Galatea en una persona real, y pronto sus pálidas mejillas se sonrojaron cuando aparecieron los primeros signos de vida. La pareja se enamoró locamente y se casó, y el resto es historia. Tuvieron un hijo y una hija y vivieron felices para siempre en dicha conyugal. Número 1. Las Amazonas. Según la leyenda, las Amazonas eran una tribu de feroces guerreras que se rebelaron contra la sociedad dominada por los hombres. Se rumoraba que eran el grupo de mujeres más poderoso que jamás haya existido. Vivían completamente separadas de los hombres, viviendo en sus propias fortalezas y ciudades. Estas guerreras tenían una fuerza formidable que podía defenderse en combate tan bien como cualquiera. Se vestían como hombres, montaban a caballo y tenían tatuajes. Los guerreros las veían como una gran amenaza. Hércules, Teseo, Aquiles y otros personajes masculinos mitológicos a menudo tenían que luchar contra las Amazonas como una forma de demostrar que eran valientes guerreros. Los expertos han debatido durante mucho tiempo si esta tribu feroz alguna vez existió realmente. En los últimos años han descubierto enterramientos en todo el Mediterráneo pertenecientes a la cultura nómada escita. Las pruebas de ADN revelaron que algunas de estas tumbas contenían restos de mujeres que presentaban heridas de combate y que fueron enterradas con armas. Conocidas por su ferocidad, los escitas vivían en pequeños grupos que requerían que todos los miembros sanos estuvieran dispuestos a ir a la guerra si el deber lo exigía, incluidas las mujeres. Es increíblemente raro desenterrar una tumba antigua perteneciente a una mujer con armas. Los escitas fueron una de las pocas culturas que permitieron a las mujeres luchar. Hay diferencias entre los escitas y las legendarias amazonas. Por ejemplo, las amazonas se aislaron de los hombres, mientras que no existía tal división de género entre los escitas. Pero hay muchas similitudes. Como las amazonas, los escitas fumaban marihuana, se tatuaban y montaban a caballo. La evidencia sugiere que incluso si las amazonas son míticas, es muy probable que se hayan inspirado en los escitas. Gracias por ver el video. Si quieres escuchar más historias asombrosas de la mitología, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.